Bueno, chicos, vamos a ir empezando con nuestro ciclo de sesiones LipidCar. Hoy nos acompaña el doctor Agustín Blanco, del 12 de octubre, internista y que lleva y dirige la unidad de lípidos. Y para nosotros es un placer hoy tenerte aquí, la verdad. No nos conocíamos en persona, pero ha sido un gusto la conversación que hemos tenido. Y bueno, pues yo creo que es un tema que sin duda todos los cardiólogos, y yo creo que probablemente médicos de atención primaria y de muchas especialidades tenemos encima de la mesa con preguntas continuas. Creo que hay mucho ruido alrededor también de información, no sé si también desinformación. Seguro que nos vas a ilustrar y nos vas a iluminar. Entonces, bienvenido, Agustín, y encantados de escucharte. Muchas gracias, Roberto. Para mí es un placer y un honor que me hayáis invitado a las sesiones de LipidCar. Y bueno, pues voy a tratar de dilucidar o poner un poco de luz en este título que me habéis puesto, que es LPA, del concepto a la clínica, cuándo pedirla, cómo interpretarla y qué viene en el tratamiento. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, ¿qué es la LPA? Me imagino que todos ustedes ya lo saben, pero por hacer un pequeño recordatorio, básicamente es una partícula de LDL con sus cargas de ésteres de colesterol y triglicéridos, su ApoB, y esta partícula de LDL está unida por un enlace covalente disulfuro con esta proteína que se llama ApoA, pequeña o minúscula, para distinguirla de la ApoA mayúscula, que como saben ustedes, la ApoA mayúscula es el componente principal de las HDL. Entonces, para no confundirlo, pues esta se llama ApoA minúscula. Y esta ApoA tan puñetera, por así decirlo, es la que va a conferir estas propiedades que ahora vamos a ver, proaterogénicas, protrombóticas de la lipoproteína. Y una cosa que es importante es saber qué propiedades tiene. Como han visto en la diapositiva anterior, hay unas disposiciones de la ApoA que se llaman Kringle, y en concreto el Kringle 4 tipo 2, dependiendo del número de repeticiones que tengan, van a tener mayor o menor peso molecular y mayor o menor capacidad heterogénica. Entonces, cuanto menos repeticiones tenga el Kringle 4 tipo 2, tendremos más número de partículas de LPA, mayor carga heterogénica y menor peso molecular. Y cuanto mayor sean las repeticiones del Kringle 4 tipo 2, habrá mayor peso molecular y menor capacidad heterogénica. Como les decía, esta es una diapositiva, iba a decir clásica casi, del cardiólogo norteamericano de origen griego, San Simikas, que está en California y que además él ha participado en el diseño de determinados fármacos, en concreto uno que les comentaremos ahora, que es el Pelacarsen. Tiene unas propiedades que se describen como proinflamatorias, proaterogénicas y protrombóticas, pues por todos estos, porque tiene moléculas que aumentan las moléculas de adhesión, porque disminuye la activación del plasminógeno, la degradación de la fibrina y, sobre todo, y lo más importante, es el aumento de los fosfolípidos oxidados. Uno se pregunta que si esto tiene causalidad, porque todos estamos expectantes con los ensayos clínicos para ver si el bajar la LPA disminuye la incidencia de eventos y disminuye también la incidencia de la estenosis aórtica, que también parece que está implicada en la patogenia de la calcificación y progresión de la estenosis aórtica. Bueno, pues los estudios de aleatorización mendeliana, y en concreto los portadores de estos polimorfismos, de estos SNPs, de estos polimorfismos de nucleótido único, el RS104-55872 y el RS379-820, conllevan mayores concentraciones de LPA y conllevan también mayor riesgo cardiovascular. El problema, uno de los grandes problemas que tenemos con la LPA, es que no existen métodos estandarizados para medir las concentraciones de LPA. Y además, para complicarlo todo, en nuestro país y en la mayor parte de los países del mundo occidental, todavía conviven dos unidades, que es la unidad masa, que depende de la variabilidad del tamaño de la ApoA, y las partículas. El término masa se refiere a la masa completa de partículas, lípidos, proteínas y carbohidratos combinados, y la LPA no tiene una única masa, sino que es un continuo de partículas con masa variable porque depende del tamaño de la ApoA.
¿Qué métodos tenemos para medir la LPA? Pues fundamentalmente tenemos métodos inmunoturbidimétricos, métodos de ELISA, de inmunoabsorción ligado a enzima, y espectroscopia de masas. El de espectroscopia de masas requiere un espectrómetro, que es un aparato que vale cerca de 1 millón de euros y además todavía los propios analistas no saben utilizarlo o están aprendiendo a utilizarlo, por lo tanto, solo se utiliza en investigación. El ELISA es un anticuerpo monoclonal murino anti-ApoA y uno policlonal para ApoB, que es más sensible y mejor que el inmunoturbidimétrico, pero actualmente tenemos el primero en la mayoría de centros y aquí depende del número de repeticiones del Kringle 4 y del grado de glicosilación de la LPA. Y entonces es una medición que es poco sensible dependiendo de las concentraciones, si son muy bajas o son muy altas. Lo suyo sería medirlo en nanomoles litro, que es el número de partículas, y no en miligramos decilitro, que sería la masa. Los miligramos decilitro, a partir de 50 miligramos decilitro, irían concentraciones altas de LPA y mayores de 180 miligramos extremadamente elevadas. Mientras que en nanomoles litro, por encima de 105, 125 serían elevadas. Digo 105, que es lo que encontraréis en la literatura. Por ejemplo, en mi hospital lo dan a partir de 125 como elevado, pero concentraciones muy altas o elevadas son a partir de 200 nanomoles litro y extremadamente altas a partir de 400 nanomoles litro. Cuando tenemos concentraciones de más de 400 nanomoles litro, equivaldría a un riesgo similar a la HF, a la hipercolesterolemia familiar. Otra cuestión que seguro que habéis visto y que vemos es si existe variabilidad real cuando medimos la LPA. Todos tenemos, sobre todo si participamos en ensayos clínicos o en pacientes que de rutina se mide varias veces la LPA, vemos cierta variabilidad. Bueno, pues parece que esa variabilidad está más en cuestión por el tema de la técnica que porque existe una variabilidad biológica clara. Variabilidad biológica hay en la mujer cuando llega a la menopausia, que se elevan las concentraciones de LPA, cuando hay progresión de una enfermedad renal crónica y el filtrado glomerular desciende porque se elimina por vía renal, o cuando existe una infección o un estado proinflamatorio porque se comporta como un reactante de fase aguda y, al contrario que el colesterol, que, como sabéis mucho mejor que yo, en el síndrome coronario agudo, que es un estado de estrés agudo inflamatorio, pues ahí el LDL no es el LDL basal, si no lo mides rápidamente, porque el colesterol y la albúmina bajan con la hospitalización y en el proceso agudo, pues la LPA sería al contrario. Pero en realidad, prácticamente, este es un estudio que hicieron una cohorte de 3 años, un seguimiento de 3 años en el biobanco del UK y vieron que prácticamente era más un problema de técnica que de variabilidad biológica. Esa es una de las partes que venía en el título de la charla y es ¿a quién pedimos la LPA? Bueno, pues diría que a todos. Lo que pasa es que esto ya está conllevando una avalancha de pacientes de manera impresionante, ¿no? Pero bueno, se recomienda determinar la LPA en la primera determinación, es decir, en el primer perfil lipídico que se le pida a un paciente, por lo que sea, que se le haga una LPA. Si es normal, nos olvidamos. Pacientes que tengan un evento vascular precoz, a edades inusualmente jóvenes, que tengan una estenosis aórtica en sujetos menores de 65 años, que pensemos que pueda tener, si vemos un paciente de 50 años que tenga una estenosis aórtica calcificada, que lo hagamos. En los pacientes que tengan una hipercolesterolemia familiar o a familiares de primer grado con LPA elevada. Historia familiar de enfermedad vascular precoz, primera valoración del riesgo y como recomendación general, una vez en la vida. Tanto es así que la Sociedad Europea de Arteriosclerosis hizo una declaración, que es la Declaración Internacional de LPA en Bruselas, recomendando que a toda la población europea que se le haga un perfil lipídico se le hiciera al menos una LPA. O sea que no es una cosa que estamos aquí los españoles diciendo la LPA, sino que esto ha llegado a tema de la Unión Europea y a temas políticos para que todo el mundo tenga al menos una LPA determinada en la vida. Y luego nos preguntamos, ¿es coste eficaz
el hacer un estudio en cascada de segregación familiar. Es decir, si a mí me detectan una LPA elevada, ¿tengo que hacer el estudio a familiares de primer grado? Bueno, pues si cogemos en familiares de primer grado, los que tengan LPA elevada, uno, que tengan LPA normal, es decir, si a mí yo tengo una LPA normal y quiero saber si mi familia la tiene elevada, tendría que testar casi a 16 familiares para encontrar una LPA elevada. Sin embargo, si la LPA está elevada o muy elevada, con 3 familiares que haga, seguro que alguno es positivo. Porque, como hemos dicho, es de origen genético, las concentraciones están determinadas casi siempre de origen genético. Y si estamos en prevención, o en la mal llamada prevención primaria, en el aparentemente sano, ¿modifica el riesgo el tener una LPA elevada? Pues sí, se recomienda que el paciente que tenga una LPA entre 200 y 400 nanomoles al litro, que es un riesgo, es un exceso que consideramos alto, habría que multiplicar por 2 el riesgo vascular. Y si está muy elevado, mayor de 400, por 3, habría que corregirlo. Yo lo que quiero es que se queden con que si es mayor de 400 equivaldría a un riesgo de hipercolesterolemia familiar, y si está entre 100 y 400 es un modificador al alza. Si el paciente tiene un riesgo bajo, pues sería moderado. Si el paciente tiene un riesgo moderado, sería un riesgo alto. Y si el paciente tiene un riesgo alto, sería muy alto. Tenemos que pensar que si no consideramos el nivel de LPA, la estimación del riesgo, el riesgo de enfermedad vascular podría subestimarse sustancialmente. Por lo tanto, no deberíamos calcular el riesgo vascular en un paciente aparentemente sano sin hacer una LPA y tener una LPA para ver qué riesgo tiene ese individuo. ¿Y esto es coste efectivo? Bueno, pues eso es un estudio que evalúa la eficacia, el coste, eficacia de tratamiento, de diagnosticar o de testar la LPA. Aquí ven en pequeñito, en España, 175 euros, y sí que parece coste efectivo porque reclasifica el riesgo, se intensifica el tratamiento en prevención primaria y, por lo tanto, somos más agresivos en el tratamiento del resto de factores de riesgo tradicional y conseguimos disminuir los eventos. Bueno, eso es una pregunta que me hacía Roberto mientras veníamos aquí. Decía, pues es que hemos visto pacientes en prevención primaria que hemos medido la LPA, hemos hecho prueba de imagen y pensábamos encontrar unas lesiones terroríficas y no hemos visto nada. Parece, o cada vez se piensa más, que la LPA muy elevada, el hecho de que de que produzca enfermedad o produzca lesión, está muy determinada por la inflamación y, en concreto, por la interleucina 6. Entonces, aquellos pacientes que tienen interleucina 6 elevada y LPA elevada, como ven aquí en esta gráfica, tienen mayor riesgo que si el paciente tiene LPA elevada e interleucina 6 normal, que es neutro. Y lo mismo pasa si la interleucina 6 está baja, no tiene prácticamente riesgo. Entonces, lo mismo pasa con la PCR ultrasensible. Ahora veremos una avalancha, probablemente, de tratamientos antiinflamatorios de la enfermedad vascular aterosclerótica. Y esto es porque el riesgo residual lipídico o el mal llamado riesgo residual lipídico depende también mucho de la inflamación o del estado proinflamatorio. De hecho, los pacientes que tienen LPA muy elevada y que tengan placas o que tengan interleucina 6 elevada o PCR ultrasensible elevada, aunque estén en prevención primaria, se recomienda la antiagregación. Y esto es controvertido, el darle aspirina o no. Pero si tú tienes un paciente que está en prevención primaria, tienes controlado el LDL, tienes controlada la presión arterial, no es diabético, pero tiene una LPA de 400 y le puedes hacer una interleucina 6 si está elevada o una PCR ultrasensible, habría que valorar, no digo aquí a todos los hospitales que me están viendo, denles usted aspirina, el riesgo, el beneficio-riesgo de sangrado o no de tratar un poco este tema. Entonces, mensaje para llevar a casa es que la LPA, las concentraciones elevadas de LPA por sí solas, tenemos que verla en el contexto del paciente.
y que si el paciente está en un contexto proinflamatorio que tenga interleucina 6 elevada, PCR ultrasensible elevada, probablemente esa LPA sea mucho más dañina que si la LPA está sin niveles de interleucina 6 o de PCR ultrasensible elevada. Y cuando hay placas, el tener LPA elevada es mucho peor que el tener LPA normal. Porque el tener LPA elevada respecto a no tenerla elevada, cuando hay presencia de enfermedad vascular establecida, aumenta el volumen de placa, los cambios en el porcentaje de la placa, del volumen de ateroma, disminuye la capa fibrosa, es decir, son placas más vulnerables que aquellos pacientes que su concentración de LPA es normal. Respecto a los tratamientos que vienen o que vendrán, ya veremos, tenemos varios tipos. Los oligonucleótidos antisentido, que tenemos el pelacarsen, que inhibe en el núcleo celular el RNA transcripcional de la ApoA. Luego tenemos los RNA y estos de administración mensual y reduce la LPA un 80%. Está en fase 3, como saben, es el estudio Horizon, el ensayo Horizon, y está sponsorizado, patrocinado por Novartis. Luego tenemos los RNA pequeños de interferencia que forman en el citoplasma un complejo RISC, una proteína que tiene un nombre que es la argonauta 2, que lo que hace es que se une al RNA complementario e impide la transcripción de la ApoA. Y tenemos el olpasiran de Amgen y el lepodisiran de Lilly. El olpasiran de Amgen, la administración es trimestral, y el lepodisiran de Lilly será semestral, cada 6 meses, y baja las concentraciones del EPA un 80-99%. Luego hay otro ensayo que es el EKGB, que es con lo que llamamos ahora pequeñas moléculas, que en realidad es la pastilla de toda la vida, que es Muvalaplin, que reduce la LPA un 85%. Aquí yo tengo una duda personal, no es que la quiero compartir con todos ustedes, y es que lo que hace el Muvalaplin es que escinde el enlace covalente entre la ApoA y la LDL. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué va a pasar con esa ApoA que se va a acumular en el organismo? No lo sabemos, o por lo menos a mí me genera ciertas dudas. ¿Qué ventajas tiene? Administración oral, disminuye el LPA también en torno a un 85%, es bien tolerada, parece segura, va a empezar el fase 3. Pero el mecanismo de acción es completamente distinto de los ASO, de los oligonucleótidos antisentido o de los RNA de interferencia, que lo que inhiben es la transcripción del RNA mensajero. Por lo tanto, no se forma la ApoA, no se forma. Pero en el Muvalaplin, la ApoA, claro que se forma y se acumula, porque lo que hace es escindir el enlace entre la partícula LDL y la ApoA. Y luego hay otro fármaco que hablaremos mucho, probablemente el año que viene o en estos años, que es el obicetrapib, que es un inhibidor de la CTP, de la proteína transferidora del ésteres de colesterol, que disminuye las concentraciones del EPA en torno a un 40% y no sabemos por qué mecanismo lo hace. Pero es un fármaco que parece que va a ser el primero que va a romper la maldición de los inhibidores de la CTP, que seguro que ustedes ya conocen la historia, que no es objeto de la charla de hoy. Bueno, aquí en esta tabla resumo un poco los ensayos clínicos que hay para el EPA, el Horizon que ya hemos comentado, un fase 3, 80 miligramos subcutáneo mensual, 8.000 pacientes reclutados. Los criterios de inclusión eran una LPA mayor de 70 y enfermedad vascular establecida con evento previo. Se espera que termine en el segundo, que se presenten los datos en el AJA de noviembre. Se espera, digo que depende de si llegamos al número de eventos o no. Luego está el Ocean, que es el de olpasiran, que este es de Amgen, que es un fase 3, que la población es un poco más diferente, son 7.300 pacientes con una LPA mayor de 200 e historia de enfermedad vascular, pero pueden haber tenido evento o no, y que se llama el Ocean Prevent, en el que hay LPA y múltiples factores de riesgo, pero sin evento. Luego está el Acclaim, que es el lepodisiran, que es el fase 3, que también son mayor de 175 nanomoles litro y enfermedad vascular documentada, FH o HF y enfermedad arterial periférica.
El Muvalaplin, ya les he comentado un poco cuál es el mecanismo de acción. El fase 2, que reduce un 85% la LPA. El Pelacarsen, lo que vieron primero es una escalada de dosis y vieron que la dosis más eficaz y mejor tolerada era la de 80 miligramos. El diseño del estudio es un periodo de screening de 30 días, una optimización del tratamiento entre 30 y 90 días, que ahora veremos que ese es uno de los problemas por los que el ensayo todavía no ha salido, y es porque los pacientes, como van a ver aquí, están estupendamente tratados, porque su presión arterial media es 125 de sistólica o 130, la presión diastólica 76-86, y luego están con estatinas de alta intensidad el 77%, con ezetimiba el 57%, con inhibidores de PCSK9 un 10% de los pacientes, y el LDL medio es 64.6. Es decir, que demostrar reducción de eventos cuando tu LDL es 64, pues no se hace en 2 días. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no tenemos todavía tratamientos, pues es fundamental controlar los factores de riesgo tradicionales. Que deje de fumar, tratar la hipertensión, tratar la diabetes y la prediabetes, que es que pensamos que la prediabetes es una tontería y es un factor de riesgo muy importante. Llevar un estilo de vida saludable y lo que nos dicen siempre, el colesterol, cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor y cuanto más tiempo mejor. Entonces, ya para terminar mis conclusiones, es que hay que medir la LPA al menos una vez en la vida, en el primer perfil lipídico, que no debemos evaluar el riesgo si la LPA, pero nunca debemos ver la LPA de forma aislada, sino que en el contexto del paciente, de los otros factores de riesgo y fundamentalmente de su historia familiar, que ha habido eventos precoces o no. En casos de LPA muy elevada, especialmente con historia familiar positiva, el tratamiento intensivo de los factores de riesgo vascular tradicionales es importantísimo y, como dicen los anglosajones, un must. En el caso de que los ensayos clínicos sean positivos, debemos ser conscientes que los fármacos probablemente de forma inicial solamente estarán disponibles para aquellos pacientes que hayan tenido un evento y que estarán financiados exclusivamente, probablemente, a lo mejor yo me equivoco, pero esto es una opinión personal, para aquellos pacientes que hayan tenido eventos, es decir, en prevención secundaria. Y que no debemos olvidar a los pacientes en prevención primaria, especialmente aquellos con concentraciones muy elevadas de LPA. Y yo me atrevería a sugerir que cuando tengamos una LPA muy elevada, si se puede, hacer una PCR ultrasensible o una interleucina 6 para ver cuál es el mejor tratamiento y una detección de aterosclerosis subclínica. Muchas gracias.